Desde hace años venimos siendo actor de cooperación directamente como AMEC, ¿no? Con el objetivo de conocer mejor los mercados de destino, ¿no? Entonces, cada año las empresas tienen sus mercados prioritarios, pero eso no quita que haya otros mercados que con el tiempo se conviertan también en mercados interesantes. Entonces, es una manera desde la asociación interesante para posicionarse en esos mercados, recabar información, identificar a los agentes locales, sobre todo en los sectores que más representamos, ¿no? Pues las empresas pueden desarrollar el proyecto directamente ellos o se pueden apoyar en AMEC para llevarlo a cabo, ¿no? Antes comentaba que las empresas son muy buenas en la parte técnica, entonces cuando tienen que incorporar elementos adicionales que son lo que suelen requerir los proyectos en los países de menores ingresos, no estamos hablando de ya no solo la parte de producción, sino desarrollar un canal de venta para ese equipo o para asegurar el negocio de ese producto en concreto, ¿no? Entonces estamos involucrando a más actores que no son solo actores técnicos, ¿no? Instituciones locales, actores privados locales, puede ser desde la parte de financiación hasta también la parte técnica, ¿no? Para que luego continúen ellos con el proyecto cuando la empresa española se retire. Actores expertos en negocios inclusivos, ¿no? Cuando incluyes ya la parte de consumo sostenible. Entonces, en ese sentido, AMEC somos impulsores. Todo empezó cuando una empresa asociada, buscando diversificar mercado en México, donde ya estaba presente a través de un distribuidor, pues contando con el delegado de AMEC en México, digo, bueno, vamos a hacer un estudio de mercado y ver qué otros canales o qué otras vías de oportunidad podemos tener, ¿no? Entonces, buscando opciones de financiación, que es de donde casi siempre se parte, ¿no? ¿Qué financiación podemos encontrar para que nuestro cliente adquiera nuestro equipo o nuestra solución tecnológica, ¿no? Pues encontramos el Programa Nacional de la Lucha contra el Hambre, ¿no? Entonces, que ofrecía un marco un marco receptivo para que le presentáramos opciones que fueran encaminadas a la modernización tecnológica, por un lado, y a soluciones soluciones para la lucha contra la malnutrición, ¿no? Fundamentalmente la malnutrición infantil. Entonces, esto aunado en el estudio de mercado, pues dentro del sector pesquero se vio que en determinadas, o sea, era bastante común encontrarse con excedentes de producción de pesca que no era comercialmente viable y que se echaba a perder, y vimos que era posible aunar, bueno, el delegado a través de esta empresa que le impulsaba, que era posible aunar ambos elementos, ¿no? Para desarrollar un producto con la materia prima del pescado, base proteica, nutritivo, diseñarlo de una manera que fuera asequible para los segmentos de población de menor ingreso, y hacerlo con una producción local, lo que suponía trasladar, además del diseño del producto que se tenía que hacer muy en conjugación con las comunidades que lo iban a consumir, ¿no? Para que encajara muy bien con sus hábitos, no solo de consumo, sino también de preparación, ¿no? No tenía sentido desarrollar un producto que pudiera funcionar aquí si allí no fuera a funcionar. Pues además de esta parte del producto en sí, para que se pudiera fabricar allí mismo, pues transfiriendo el sistema de producción en sí, ¿no? La tecnología que sería necesaria, adaptada a la capacidad de producción local y a la capacidad de puesta, o sea, de funcionamiento local, si bien no existían capacidades previas que fuera suficientemente fácil trasladarlas. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues, se trasladó la concepción del producto, el proceso de producción, pero también era necesario crear una demanda para ese producto, para que el negocio fuera viable, porque si no te encuentras con un producto que no tiene salida y una comunidad que tampoco tiene experiencia en
introducirse en los canales de distribución habituales, ¿no? Entonces, aquí lo intentamos lo hemos trabajado por varias vías, consiguiendo un apoyo institucional dentro de este programa de lucha contra el hambre que os comentaba, para poder llevar el producto pues a distintas colectividades públicas, ¿no? Comedores. Y por otro lado, en lo que estamos ahora intentando trabajar es desarrollar un sistema de distribución de pequeños emprendedores de proximidad, que también contribuya a crear pues más trabajo local, pero también que genere una demanda local de proximidad del producto, y eso tire de las plantas de producción, ¿no? Se pusieron en marcha 3 proyectos piloto. Y desde el Ministerio Público pues pensaban también que era un proyecto muy replicable, que si funcionaba se podía replicar en más comunidades, ¿no? También, como han comentado antes las empresas, esto está también sujeto al ciclo político, ¿no? Veamos que si cambia los responsables, que sigan manteniéndolo como prioritario, ¿no? El tema. Entonces eso es un riesgo al que nos enfrentamos y que tenemos que intentar neutralizar, ¿no? Pues con muchas explicaciones, mucha información, y sobre todo que hagan el proyecto suyo allí en las comunidades y en el país, ¿no? El proyecto comenzó en 2013, el principio, y desde entonces 2014 fue el año principal de implementación. Ahora 2015 están las plantas terminadas y queremos continuar con la fase de desarrollo de los canales de distribución y comercialización, para generar la capacidad de demanda que comentábamos que sería importante para la viabilidad del negocio. Los mercados de bajos ingresos nos los encontramos fundamentalmente en los países menos desarrollados, y dentro de estos países son los segmentos de población que viven con menos recursos, ¿no? La definición aceptada de base de la pirámide ahora no sé si está entre 3 o 5 dólares diarios, ¿no? Disponibles por persona. Esto significa también que dentro del segmento de base de la pirámide distinguimos 3 segmentos más, ¿no? O sea, los del segmento más alto, que tienen cierta capacidad de gasto, el segmento más bajo, que realmente están en un umbral de pobreza muy preocupante, y el segmento medio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de negocios desde el punto de vista de las empresas, vamos a ver, hay que analizar muy bien las necesidades en cada uno de estos segmentos, que son totalmente diferentes a los canales tradicionales, ¿no? Nos encontramos, todo empieza por analizar en qué se gastan la renta disponible las personas con menores ingresos, ¿no? Aquí identificamos, por ejemplo, relacionado con el proyecto de México, el gasto en alimentos suele ser pues eso, lo que mayor porcentaje de la renta disponible diaria se lleva. Luego hay otros sectores, ¿no? O sea, otros elementos, como puede ser la vivienda, los bienes para el hogar, la energía, el transporte, las TICs, ¿no? Las comunicaciones, de la base de la pirámide, los del segmento más alto, sí que tienen, por ejemplo, un creciente uso de las tecnologías de comunicación. Entonces, ahí es donde están las diferentes oportunidades. Luego ya tienen que analizar las necesidades, no solo por el nivel de renta, sino del país y las idiosincrasias culturales y propias de un mercado, ¿no? Entonces ahí tienen que analizar si hay necesidades que puedan cubrir. Los mercados de bajos ingresos, como decíamos antes, son mercados de volumen, ¿no? Donde una empresa sacrifica una parte del margen para poder entrar en ese mercado, porque necesita establecer unos precios asequibles, ¿no? para los consumidores objetivo. Eso no quita que el producto no sea un producto de calidad y con cierto componente diferenciador, ¿no? Innovador. Por eso ahí comentaban que es importante trasladar, o sea, la innovación en ese producto. No vale vender lo que aquí ya se ha quedado obsoleto. Para empezar, porque las necesidades probablemente sean diferentes, la manera de usarlo también, y luego la capacidad de
de lo que estén dispuestos a pagar por ello también, con lo cual ahí se ha de tener en cuenta todas esas variables para adaptarlo. Esto se traduce, pues, en lo que decía, que probablemente se renuncian a una parte del margen, ¿no? Con lo cual necesitan tener un volumen suficiente de negocio para que sea rentable.